Buenas noches, compañeros. En unos 5 minutitos más vamos a iniciar la clase de hoy. Que se conecten algunos compañeros más. Muchas gracias.
Buenas noches, compañeros. ¿Se me escucha? Buenas noches. ¿Podrían indicarme si se escucha mi audio, por favor? Sí, se le escucha, doctor. Ya. ¿Se puede ver la presentación de la diapositiva? Sí, se puede ver también, doctor. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Vamos a retomar básicamente el avance del tema que habíamos estado viniendo desarrollando en la anterior clase, que está vinculada al carácter dinámico de la jurisprudencia. Bueno, en ese entendido, a ver, haciendo una pequeña recapitulación de lo que habíamos hablado la pasada clase el día martes, podemos mencionar que ese día hemos hablado un poquito sobre el tema de la línea jurisprudencial, hemos tratado de definir qué se entiende por línea jurisprudencial. También ese día hemos hablado sobre las tipologías de jurisprudencia que nos otorga la doctrina, particularmente a partir de el desarrollo jurisprudencial en materia constitucional de nuestro país. En ese entendido, hemos hablado sobre la jurisprudencia precedencial, también hemos hablado sobre la jurisprudencia indiciaria y también hemos hablado sobre la jurisprudencia que es contraria al estándar más alto. A partir de esta tipología o de esta clasificación hemos establecido también una nueva tipología, en este caso de sentencias, ¿no? Y en ese marco, ese día habíamos abordado también un pequeño análisis con algunos ejemplos sobre las sentencias fundadoras, las sentencias moduladoras, las sentencias mutadoras y las sentencias sintetizadoras. También habíamos hecho mención de las sentencias confirmadoras, esto también como parte de la jurisprudencia precedencial reiterativa. Esto básicamente lo hemos abordado con una finalidad que era precisamente establecer cuál es el precedente en vigor. En la presente clase vamos a seguir analizando, como les decía, el carácter normativo, perdón, el carácter dinámico de la jurisprudencia. Y en ese entendido vamos a analizar el tema concerniente a la vinculatoriedad del precedente. Esto con la finalidad de establecer cuál es el precedente en vigor. Básicamente vamos a continuar ese desarrollo temático que habíamos abordado en la anterior clase, pero en esta clase vamos a establecer el precedente en vigor a partir de lo que se entiende por vinculatoriedad del precedente, y con esto también vamos a abordar un tema muy importante que es el vinculado a la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. En ese contexto, para poder abordar la presente clase, vamos a hacer mención de algunos temas, ¿no?, específicos de los que vamos a hablar en esta clase. Primero vamos a hablar sobre el precedente y su vinculatoriedad. Luego vamos a hablar sobre la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Posterior a ello vamos a hacer mención sobre la vinculatoriedad horizontal y la vinculatoriedad vertical. También vamos a hablar un poco sobre la interpretación más favorable y progresiva, que está vinculada al estándar jurisprudencial más alto. Y por último vamos a abordar el tema vinculado a los cambios del precedente y su aplicación en el tiempo. Bueno, a ver, iniciando, ¿no? Vamos a empezar con el tema del precedente. Cuando empezamos a hablar del precedente, tal vez tenemos que hacer mención de algunas sentencias constitucionales. Concretamente, una me llama la atención a mí, es la sentencia constitucional 1369/2010-R del 20 de septiembre. Esta sentencia constitucional de alguna manera ha tratado de definir lo que se entiende por precedente. Entonces, a partir de lo que entiende esta sentencia constitucional, nosotros hemos podido tal vez inferir una pequeña definición.
Y en ese marco podemos mencionar o podemos decir que el precedente es una parte de la sentencia, llámese auto supremo, sentencia constitucional, donde se va a concretar el alcance de una disposición constitucional o de una disposición legal o también de algún determinado instituto del derecho. Es decir, que el precedente se va a constituir en la parte donde el juez o el tribunal va a explicar lo que básicamente la constitución o la norma legal permite, lo que prohíbe, lo que ordena, lo que habilita. Esto para precisamente aplicarlo en un determinado caso concreto, ¿no? En un supuesto de hecho. Entonces, esto quiere decir que a través del precedente se va a concretar básicamente el alcance de una disposición legal o de una disposición constitucional. Por lo tanto, se puede decir que el precedente es la parte de una sentencia, vuelvo a insistir, llámese sentencia constitucional o auto supremo cuando hablamos de los tribunales de cierre, donde se va a consignar las normas adscritas o las subreglas, que precisamente son el resultado de toda la labor interpretativa, de la labor de integración que se realiza o que los jueces y los tribunales realizan respecto a las normas legales. También puede ser producto de la labor de la ponderación que pueden hacer estos tribunales en relación a los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Entonces, nótese que el precedente, que como ya lo habíamos mencionado cuando hemos estudiado también el carácter estático de la jurisprudencia, es la parte fundamental de una, en este caso, de una sentencia constitucional o de un auto supremo, que es precisamente la resolución que va a emitir un tribunal de cierre en materia ordinaria. ¿Por qué? Porque es esta parte donde el tribunal o el juez va a establecer precisamente las normas adscritas o las subreglas que son el resultado de la interpretación que realizan estas autoridades a tiempo de resolver un caso concreto. Entonces, ahí, ¿no? La importancia precisamente del precedente. Bueno, vamos a abordar algunas características del precedente. Respecto a este instituto, podemos decir que comúnmente, o en realidad por doctrina, el precedente solo está inserto o solo está inmerso dentro de las sentencias relevantes. Es decir, que únicamente vamos a encontrar al precedente en aquellas sentencias que son fundadoras, las sentencias moduladoras, las sentencias reconductoras, las sentencias cambiadoras de línea o las sentencias sistematizadoras. Entonces, esto contrario sensu implica que en las sentencias confirmadoras o reiterativas, también como las denomina la doctrina, no existe la posibilidad de identificar un precedente, ya que estas sentencias básicamente se van a limitar a reiterar los precedentes que se generan ya precisamente en las sentencias moduladoras, en las sentencias fundadoras, en las sentencias reconductoras, en las sentencias cambiadoras de línea. Entonces, una de las características principales del precedente es que estas únicamente van a estar presentes en las sentencias relevantes o también denominadas sentencias precedenciales, ¿no? Como lo habíamos mencionado en la anterior clase. Otra característica del precedente es que la misma tiene por objeto precautelar el principio de seguridad jurídica y también la coherencia o la coherencia del orden jurídico. Esto se da a través precisamente del respeto que tienen los jueces y los tribunales respecto al efecto vinculante de un precedente, ya que precisamente al respetar estos lineamientos jurisprudenciales que han sido establecidos previamente para la resolución de un problema jurídico análogo que está resolviendo un juez, entonces se protege de alguna manera los derechos fundamentales y las garantías y las libertades de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque al aplicar estos precedentes o estos entendimientos jurisprudenciales, se evita de alguna manera variaciones injustificadas y caprichosas respecto de algunos criterios de interpretación que pueden existir precisamente en relación a algunas normas, ya sean legales o constitucionales, vinculadas a un problema jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Que el precedente evita precisamente que los jueces o los tribunales
puedan variar de manera caprichosa aquellos entendimientos que ya han sido establecidos en otros procesos anteriores, que precisamente por la vinculatoriedad que tienen los mismos, deben ser aplicados en los casos análogos que conoce, llamémoslo en la actualidad, un juez o un tribunal. Entonces, de ahí precisamente que se genera cierta precautela al principio de seguridad jurídica y también a la coherencia del orden jurídico, porque va a existir un solo lineamiento precisamente en relación a un tema concreto que debe ser seguido o debe ser aplicado en todo caso por un juez o un tribunal. Otra característica que se puede resaltar del precedente es que reduce de alguna manera la conflictividad jurídica. A ver, una buena práctica en la identificación del precedente, obviamente también hablamos del precedente como la línea jurisprudencial, definitivamente va a reducir la conflictividad jurídica, ya que va a permitir generar, como lo habíamos dicho hace un momento, seguridad jurídica en relación al entendimiento que se debe tener respecto a un determinado instituto jurídico, respecto a un derecho, respecto a una norma constitucional o a una norma legal. Además, de alguna u otra manera, el precedente permite también predecir de alguna manera las futuras consecuencias de un conflicto procesal. Esto precisamente a partir de las directrices que ya han sido instituidas por la jurisprudencia. ¿Esto qué quiere decir? Que como ya hay ciertos lineamientos que se han establecido por los tribunales o los jueces, en este caso llamémoslo los tribunales de cierre, entonces, estos entendimientos jurisprudenciales que han sido constituidos en muchos casos como precedentes van a precisamente permitir predecir ciertos resultados ya en un proceso. ¿Por qué? Porque como ya están establecidos estos lineamientos, entonces al existir analogía entre hechos o entre los elementos fácticos de un proceso y otro proceso anterior, entonces ya el juez puede predecir cómo se va a fallar en un determinado caso a partir precisamente de estos precedentes que han sido instituidos por los tribunales de cierre u otros tribunales que pueden ser superiores, incluso, ¿no? Por los mismos lineamientos que ha establecido el propio juez o tribunal, esto a partir de la aplicación horizontal de su jurisprudencia. Otra característica que podemos resaltar es que el precedente permite resguardar el principio de conservación de la norma, ya que por la labor de interpretación que realizan precisamente los jueces y los tribunales, particularmente siempre los tribunales de cierre, se impone, ¿no? De alguna manera a todos los poderes públicos el sentido y la definición de las normas, ya sean normas constitucionales o sean normas legales. Además, con este tipo de actividades hermenéuticas se determinan, ¿no? Los límites y los criterios de interpretación que precisamente normalmente están acordes, ¿no? a ciertas normas que tienen algo superior, como en este caso la Constitución, ¿no? Entonces, con ello, de alguna manera se conserva, ¿no? El sentido de la norma cuando se aplica en otros casos esta misma norma, ¿no? O sea, lo que quiere decir que el precedente va a permitir que se mantenga de alguna manera un entendimiento respecto a una norma en todos los procesos en que exista precisamente analogía en los elementos fácticos. Otra característica que podemos resaltar del precedente es que también ejerce un control a la actividad judicial. ¿Esto por qué? Porque impone de alguna manera a los jueces y a los tribunales a emplear un mínimo de racionalidad y universalidad en las decisiones, ya que les obliga a las autoridades, llamémoslas inferiores, a decidir sobre un determinado caso con base ya a los lineamientos que están establecidos en el precedente. Entonces, esto ocurre normalmente con la vinculatoriedad vertical, ¿no? Porque los lineamientos que son emitidos por los tribunales de cierre, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, de alguna manera, bueno, por el tema de la vinculatoriedad que tienen sus precedentes, pues garantiza, ¿no? Garantiza cierto control en la actividad de los jueces. ¿Por qué? Porque precisamente por la obligatoriedad que tienen ellos de aplicar estos precedentes que están establecidos por el Tribunal de Cierre, entonces se va a garantizar que
se decidan los casos con un mismo lineamiento, ¿no? Con los lineamientos que son establecidos precisamente por los tribunales de cierre, salvo los casos que, como más adelante vamos a ver, el juez o el tribunal inferior tenga que romper tal vez estos entendimientos, pero esto a partir de la aplicación de ciertos principios como el principio de favorabilidad o el principio de progresividad de los derechos. Por último, una de las características del precedente es que su obligatoriedad no es precisamente un valor absoluto, y esto es lo que mencionaba en este momento, ¿no? Ya que si bien en el tema del precedente rige su carácter vinculante, los jueces y los tribunales, llamémoslo inferiores, respecto a un tribunal de cierre, pueden en algunos casos apartarse de estos precedentes de los tribunales de cierre, incluso de sus propios precedentes. ¿Esto por qué? Porque precisamente, como les decía, se pueden dar casos donde tenga que aplicarse estos principios de favorabilidad y progresividad de los derechos. Pero este tipo de actividades o más bien situaciones donde tengan que cambiar estos lineamientos exige, ¿no? De alguna manera una debida y adecuada fundamentación de las razones por las cuales el juez o el tribunal va a decidir precisamente distanciarse de estos precedentes. ¿Esto qué quiere decir? Que el apartamiento que va a hacer un juez o un tribunal de un precedente, ya sea de un tribunal de cierre, un tribunal superior o de sus propios precedentes, no puede ser discrecional. Entonces, exige de alguna manera una labor argumentativa mucho más compleja para que precisamente se pueda explicar los motivos, las razones por las cuales este juez ha decidido apartarse del precedente. Y como les decía, esto comúnmente ocurre para generar un precedente tal vez más protector de los derechos que están en debate dentro del proceso judicial. Y normalmente esto es aplicando los principios de favorabilidad y progresividad de los derechos. Bueno, entonces, como pueden notar, el precedente pues tiene una serie de características que hacen, ¿no?, que este instituto sea pues muy relevante, ¿no?, a tiempo de nosotros querer aplicarlos en un caso concreto, porque no podemos simplemente aplicar cualquier precedente o hacerlo de manera discrecional, o en todo caso no podemos alejarnos del precedente cuando, como quien diría, le da la gana a uno, ¿no? Siempre existen lineamientos o límites, digamos, para que se puedan precisamente uno o acoger a un precedente o en todo caso apartarse. Y bueno, como les decía, normalmente cuando existe esta necesidad de apartarse del precedente, entonces esto tiene que estar vinculado a un tema relacionado a los principios de favorabilidad y de progresividad de los derechos. Entonces, a partir de esto es que surge también la necesidad precisamente de hablar de lo que se entiende por la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Entonces, como se ha venido diciendo, el precedente, el precedente en vigor en este caso, se identifica precisamente a partir de un análisis dinámico de la jurisprudencia. Este análisis dinámico, ¿qué involucra? Básicamente involucra hacer una revisión de los diferentes precedentes que se han emitido dentro de un lineamiento jurisprudencial, dentro de una línea jurisprudencial que ha sido emitida por los jueces o los tribunales. Entonces, a partir de este análisis, lo que corresponde es establecer cuál de estos entendimientos jurisprudenciales debe primar al tiempo de resolver un determinado problema jurídico. Entonces, precisamente cuando ya establecemos esa, llamémoslo, jerarquía de este precedente, es que estamos ya encontrando el precedente en vigor. Entonces, a partir de esta conceptualización, se hace necesario, pues, abordar, como les decía, uno de los temas que nos permite precisamente identificar cuál es ese precedente en vigor, pero ya no a partir de ciertos criterios que normalmente se manejaban, como son el criterio de temporalidad o el criterio cronológico, sino más bien, en este caso, cuando hablamos de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, la identificación del precedente va a estar basado precisamente en la argumentación más amplia, más favorable y más extensiva respecto a la protección de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales.
Entonces, ahí es precisamente cuando ingresamos a hablar de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Pero, ¿qué entendemos nosotros por doctrina del estándar jurisprudencial más alto? Al respecto, tal vez podemos decir que esta doctrina básicamente se constituye en un principio jurídico que nos va, que va a buscar más bien, que va a buscar garantizar la máxima protección de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales. Este principio básicamente se basa en la idea de que ante la existencia de una infinidad o múltiples interpretaciones jurídicas respecto a un mismo problema jurídico o a un mismo derecho o a un mismo instituto jurídico, y ante la presencia también de precedentes contradictorios, porque no siempre todos pueden coincidir en los entendimientos, entonces dice la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, debe prevalecer aquel entendimiento que sea más favorable a los derechos y a las garantías constitucionales. Entonces, este principio básicamente lo que busca es dar cierta relevancia, si se puede decir así, a las interpretaciones que precisamente tienen por finalidad hacer prevalecer la vigencia de estos dos principios que les decía, ¿no? Que es el tema del principio de favorabilidad y del principio de progresividad de los derechos. En el caso boliviano, se puede decir que el principio, o más bien la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, tiene su fundamento en el artículo 256 de la Constitución Política del Estado. Este artículo básicamente lo que hace es establecer la aplicación preferente de los tratados internacionales de derechos humanos. Incluso a partir de este artículo se incorpora, ¿no? En realidad, a estos tratados internacionales sobre derechos humanos dentro de lo que se concibe en nuestra doctrina como bloque de constitucionalidad. Entonces, este artículo, el artículo 256, lo que va a generar es que estos instrumentos se constituyan precisamente parámetros de interpretación. Esto para los jueces y los tribunales de un determinado país, en este caso para los jueces y tribunales de Bolivia. Además, dice, ¿no?, que la doctrina jurisprudencial más alta se fundamenta en algunos principios que ya están establecidos también dentro del derecho internacional, como por ejemplo el principio pro persona, que está reconocido en una diversidad de instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Entonces, nótese que a partir del artículo 256 se incorpora a los tratados sobre derechos humanos, tratados internacionales sobre derechos humanos, dentro de la doctrina del bloque de constitucionalidad, lo que hace que estos tratados o estos instrumentos internacionales se constituyan parámetros de interpretación para que los jueces y tribunales puedan precisamente establecer la doctrina jurisprudencial más alta. No únicamente se limita este tema, el artículo 256, al tema de los tratados internacionales. También esto nos conduce a nosotros a adoptar de alguna manera también para nuestra legislación, para nuestra normativa interna, todos los entendimientos jurisprudenciales que se emitan por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también realiza una labor interpretativa de los derechos humanos. Entonces, estas interpretaciones, en algunos casos, como vamos a ver más adelante, también pueden constituir el estándar jurisprudencial más alto. Entonces, cuando hablamos de la doctrina jurisprudencial, del estándar, perdón, de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, debemos de hacer algunas precisiones. A partir de la conceptualización, creo que primero corresponde destacar que esta doctrina, de alguna manera, rompe los criterios cronológico y el criterio de temporalidad, a partir precisamente de los cuales, hasta antes de la emisión de la sentencia constitucional 2233/2013, se definía cuál era el precedente en vigor dentro de nuestra jurisprudencia nacional. En esta parte es preciso considerar que la sentencia constitucional plurinacional 2233/2013
se constituye una sentencia fundadora. Y esta sentencia fundadora instituye precisamente dentro de nuestro ordenamiento jurídico a la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Y en ese entendido, lo que establece es que el precedente en vigor para nuestra legislación va a ser aquel que resuelva un problema jurídico de manera más progresiva. Esto obviamente a través de la interpretación, de una interpretación que busque efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Entonces, como se puede apreciar, esta doctrina, es decir, la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, rompe ese criterio de temporalidad, con base al cual antes se establecía que el precedente en vigor era el último que se emitía por un juez o un tribunal. Entonces, antes de esta doctrina, básicamente definía cuál era el estándar, definía cuál era el precedente en vigor, la fecha de emisión, llamémoslo así, de un determinado precedente. El último que se hubiera emitido era precisamente considerado el precedente en vigor. Esto, como les digo, hablando de la fecha en que se hubiera emitido por un determinado tribunal. Esta situación, desde luego, no permitía, pues, observar si este precedente era o no favorable para los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Entonces, desde luego, con la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, que permite precisamente aplicar el tema de los principios de progresividad y de favorabilidad. Entonces se rompe, ¿no? Se rompe este criterio de temporalidad o cronológico para establecer cuál es el precedente en vigor. ¿Por qué? Porque incluso un precedente, es decir, incluso el precedente en vigor puede constituir un precedente que ya hubiera sido modulado anteriormente, que ya hubiera sido mutado o que hubiera sido sistematizado por otra sentencia. Es decir, tal vez un precedente que en un punto hubiera sido modificado ya por otro precedente puede ser rescatado a partir de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. ¿Esto por qué? Porque precisamente ese precedente que, si bien, entre comillas, ya no se encontraba vigente, puede resultar siendo el más progresivo para los derechos, porque no todos los precedentes que se generan por los tribunales resultan siendo protectivos para los derechos. Entonces, de ahí la importancia precisamente del análisis dinámico de la línea jurisprudencial. Nosotros tenemos que hacer un análisis de todos los entendimientos jurisprudenciales que se hubieran emitido en relación a un determinado problema jurídico, y de estos lineamientos o de estos entendimientos jurisprudenciales, llamémoslos precedentes, tenemos que nosotros identificar cuál de todos estos resulta siendo el más favorable para los derechos, y por lo tanto se va a constituir en el estándar jurisprudencial más alto. No importa si este precedente es el último que se hubiera emitido o es uno que, entre comillas, vuelvo a repetir, se hubiera ya dejado sin efecto por una modulación, una mutación o cualquier otra situación que hubiera modificado de alguna manera este entendimiento. Entonces, ahí, ¿no?, la importancia de precisamente el tema de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Otra característica, llamémoslo así, del estándar jurisprudencial más alto es que, como les había mencionado, esta doctrina está basada básicamente en los principios de favorabilidad y progresividad. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a esta doctrina y estos principios, precisamente se debe aplicar a los problemas jurídicos las normas o los entendimientos jurisprudenciales que sean más favorables a los derechos fundamentales o a las garantías constitucionales. O tal vez, o también se tiene que aplicar aquellos entendimientos jurisprudenciales que desarrollen de manera más amplia y progresiva el contenido de un derecho. Esto precisamente considerando que en materia de derechos, más que todo en derechos humanos, la interpretación que realiza un juez o un tribunal siempre debe ser evolutiva, es decir, hacia adelante. Y jamás en realidad se tiene que realizar una interpretación regresiva. ¿Por qué? Porque ello desde luego involucraría desmejorar la protección de un derecho. Entonces, como se puede observar, la definición del precedente en vigor
ya no se basa únicamente en el criterio cronológico o en el criterio de temporalidad, sino que por un mandato constitucional que, como habíamos manifestado hace rato, es el artículo 256 de la Constitución Política del Estado, el presidente en vigor debe ser elegido a partir de la comparación que se hace de las diferentes sentencias que han abordado un determinado problema jurídico o un derecho, para luego de este examen precisamente establecer el precedente que, a la luz de los principios de progresividad y de flexibilidad, desarrollen de mejor manera o de manera más amplia, de manera más favorable, de manera más extensa un derecho o un problema jurídico. Esto independientemente, como les había mencionado, de que exista una sentencia posterior con un entendimiento diferente. Precisamente por eso es que el precedente es muy importante cuando estamos ante una situación donde existen precedentes contradictorios, ¿no? Y ahí es donde precisamente se aplica la doctrina del jurisprudencial más alto, porque cuando existe esta contradicción en los precedentes o en los entendimientos jurisprudenciales que emita un determinado tribunal, entonces se optará por aquel que aplique estos dos principios, es decir, el principio de favorabilidad y progresividad. Entonces, con todo esto, ya no interesa que exista una sentencia posterior a la sentencia que contiene la doctrina del estándar más alto, ¿no? Ya que lo que interesa aquí, para definir precisamente cuál es el precedente en vigor, es el hecho de que el precedente es aquel que va a realizar la interpretación más favorable y la más extensiva del derecho que está en controversia en un determinado caso concreto. De ahí que la invocación y la aplicación de un precedente debe ser escogido precisamente después de un examen y un análisis integral de toda la línea jurisprudencial respecto a un problema jurídico. Y no solamente fijándonos en el criterio, o más bien en la última sentencia que hubiera tal vez resuelto este asunto, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer precisamente es hacer todo este análisis dinámico de la línea jurisprudencial y, con base en este análisis, establecer cuál es el precedente que responda a los lineamientos de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Esto también a partir de la sentencia constitucional 2233, quebrado 2013, que precisamente instituye a partir de esta línea fundante, que es ese trabajo el que debe realizar tanto los juzgadores como las personas que pues estén involucradas en un proceso jurídico, ¿no? Llamémoslo abogados, que tal vez tengan que definir precisamente cuál es el precedente en vigor, para que tal vez la autoridad jurisdiccional pueda resolver en ese sentido un caso donde existe analogía en los elementos fácticos. Otro aspecto que conviene tomar en cuenta es que la doctrina del estándar jurisprudencial más alto no se limita al análisis de la jurisprudencia nacional únicamente, es decir, de la jurisprudencia interna del país, sino que precisamente a partir de la comprensión de lo que involucra nuestro bloque de constitucionalidad y lo establecido en el artículo 256 de la Constitución Política del Estado, el análisis y la definición del precedente debe extenderse en realidad a la jurisprudencia de los tribunales supraestatales. ¿Esto qué quiere decir, no? Que precisamente nosotros, a partir del modelo de control de constitucionalidad que tenemos instituido en nuestro país, entonces se instituye de alguna manera una obligación tanto para los jueces o los tribunales de las diferentes jurisdicciones de aplicar los precedentes también que están establecidos en los diferentes tribunales supraestatales, tales como, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y obviamente las demás cortes donde el Estado esté involucrado a partir de la suscripción de determinados convenios o tratados internacionales. Esto, pero siempre con la condición que es la condición básica de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, que estos precedentes de estas cortes supraestatales contengan un entendimiento más favorable y progresivo para los derechos fundamentales o las garantías constitucionales que precisamente están en debate dentro de un determinado proceso judicial. Entonces, como se podrá notar, un precedente interamericano que resulte ser más progresivo
y más favorable, puede ser, ¿no? Desde luego aplicado y establecido como el precedente en vigor. Para ello, obviamente, el tribunal tendrá que hacer, ¿no? Mención explícita o expresa de este precedente. Entonces, desde luego, este precedente de alguna u otra manera va a desplazar, ¿no? A los precedentes que han sido desarrollados por los jueces o los tribunales nacionales. Pero cabe mencionar en este punto que esto no va a afectar tampoco la supremacía de la Constitución, porque siempre ha existido ese debate, ¿no? Como que dónde queda el principio de supremacía de la Constitución que está establecido en el artículo 410. No vulnera este principio porque existe una norma expresa en nuestra Constitución, que es precisamente el artículo 256, que establece, ¿no? Que la aplicación de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos incluso puede sobreponerse al texto de la Constitución. Esto precisamente cuando establezca derechos más favorables para las personas que estén involucradas en un determinado problema jurídico. Entonces, desde esta perspectiva, no cabe duda, pues, que los entendimientos jurisprudenciales que son emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede primar frente a los entendimientos jurisprudenciales emitidos por nuestros tribunales internos, es decir, frente a los entendimientos del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo de Justicia en materia ordinaria, o el Tribunal Agroambiental en materia agroambiental, o incluso dentro de la justicia indígena originaria, donde si bien se rigen por normas que no están escritas, sino por usos y costumbres, la Constitución, pues de alguna manera regula estos usos y costumbres también, ¿no? O sea, todos los entendimientos o las decisiones que emanan de esta jurisdicción también tienen que estar acordes a la Constitución, y por lo tanto también estos entendimientos de las cortes supraestatales influyen, ¿no? En las decisiones que puedan tomar los miembros de una determinada comunidad indígena, originario, campesino. Entonces, como les digo, la condición, la única condición en realidad para que estos entendimientos de los tribunales supraestatales sean aplicados con preferencia a los entendimientos de nuestros tribunales nacionales, es que estos entendimientos tienen que ser siempre más favorables y progresivos para los derechos. Y obviamente a partir de esto se pueden constituir como el precedente en vigor en relación a un determinado problema jurídico. Ahora bien, tomando en cuenta que en la práctica se presentan diversos supuestos, porque definitivamente los problemas de la sociedad pueden tener una gama de situaciones muy complejas. Entonces puede existir casos en los que la identificación del precedente en vigor no pase únicamente por verificar si la interpretación que han realizado los jueces es la más favorable y la más progresiva. Por ejemplo, pensemos en los casos donde va a existir colisión de derechos o de principios. Un ejemplo en materia penal puede ser, por ejemplo, la colisión de los derechos del imputado, del condenado que se constituya un adulto mayor, no sé, con una enfermedad terminal, y los derechos de la víctima, llamémoslo una víctima de abuso sexual, que es menor de edad, indígena, con discapacidad. Entonces, se presenta un escenario muy complejo porque, como pueden apreciar, tanto para el imputado o condenado y para la víctima, existe de alguna manera protección reforzada que implica realizar una labor interpretativa mucho más compleja de lo que acontecería en un caso más sencillo, ¿no? Entonces, en estos casos, desde luego, corresponde nomás pues hacer un estudio dinámico de la línea jurisprudencial en relación a los derechos que van a estar en juego tanto para el imputado o condenado y también para la víctima.
Entonces, cuando existen estos escenarios tan complejos donde existe colisión de derechos, porque como ustedes bien saben, en materia de argumentación jurídica se maneja un concepto que es el tema de las categorías sospechosas, entonces en este tipo de caso estamos pues ante una serie de categorías sospechosas que deben de ser precisamente analizadas antes de aplicar una norma para poder, digámoslo, sancionar al imputado o condenado o en todo caso, pues beneficiar a la víctima con una determinada resolución. Entonces, en este escenario es donde precisamente puede existir una, llamémosla, complejidad, ¿no? A tiempo de identificar cuál es el precedente. ¿Por qué? Porque en estos casos podríamos encontrar precedentes con precisamente adecuados a la teoría del estándar jurisprudencial más alto, tanto para la víctima como para el imputado o el condenado. Entonces, en cada caso, o en cada, si en cada caso va a existir un precedente en vigor, pero ¿cuál de los dos aplicamos? ¿Cuál es el precedente que tiene que no sé, de alguna manera primar, ¿no? Entonces, ahí es precisamente donde el juez o el tribunal pues tiene que acudir nomás a otros métodos, como por ejemplo el método de la ponderación, ¿no? Y en este caso, pues le corresponderá al juez a partir de la interpretación que va a realizar de cada uno de estos derechos y la ponderación que va a hacer de estos derechos o estos principios, establecer cuál de estos va a primar frente al otro. No nos olvidemos que en la ponderación, como un método también que nos otorga la teoría de la argumentación en la interpretación jurídica, no permite desplazar los derechos. Básicamente en la ponderación lo que se hace es darle un valor o un peso, algunos autores lo llaman un peso ético-moral superior respecto a otro derecho, pero esto sin desplazar o sin desconocer ese derecho que de alguna manera ha sido desplazado. Entonces, es una labor muy, muy compleja. Entonces, esa misma labor se debe realizar cuando nosotros nos encontramos ante la colisión también de precedentes, ¿no? O sea, donde se tenga que de alguna manera definir, perdón, cuál es el precedente que se va a aplicar en este caso, cuál va a tener mayor preponderancia. Entonces, ahí desde luego existe pues una labor argumentativa muy compleja para el juez, porque es él quien tiene que establecer cuál va a ser el estándar jurisprudencial más alto o en vigor para este caso concreto, y tiene que explicar las razones, los motivos, los fundamentos por los cuales no se aplica el otro precedente o se está desestimando de alguna manera. Entonces, existen también estas situaciones donde, desde luego, el juez o el tribunal tiene que realizar una labor mucho más compleja para poder definir también cuál va a ser el precedente en vigor. Bueno, una vez que hemos analizado todos los escenarios para la aplicación del estándar jurisprudencial más alto, corresponde de alguna manera también describir algunas condiciones que son necesarias para que exista la vinculatoriedad del precedente. Estos temas ya casi los hemos abordado en las anteriores clases, pero nunca está por demás recapitularlos porque precisamente son los requisitos o las condiciones básicas a partir de los cuales nosotros vamos a poder aplicar un precedente de un caso anterior a un caso vigente, ¿no? En ese entendido, tenemos que para que el precedente sea considerado un precedente vinculante, lo primero que debe existir es analogía en los supuestos fácticos. ¿Esto qué quiere decir, no? Que debe existir en realidad tiene que existir similitud entre los supuestos de hecho de un caso que ya ha sido resuelto con anterioridad y el caso o el caso nuevo o el caso vigente que se está precisamente queriendo resolver. Pues de no existir la analogía, el precedente que ha sido generado en el caso anterior no tendría la vinculatoriedad respecto a este nuevo caso donde queremos aplicar este precedente. Claro que respecto a este punto siempre existe un debate, ¿no? Porque existen algunos autores que consideran que esta similitud o esta analogía que se exige es muy subjetiva.
¿Por qué? Porque no existen reglas, ¿no?, claras para definir cuándo un caso puede considerarse análogo a otro, ya que siempre van a existir algunas diferencias entre cada caso, ¿no? Entonces, lo que más bien estos autores consideran es que esta analogía que nos exige el precedente para ser vinculante debería estar vinculada más bien o relacionada a los problemas jurídicos que son el objeto de debate de los casos. Entonces, en la lógica de estos autores, esta analogía debería de existir en el problema jurídico que se ha resuelto en un anterior caso y en el problema jurídico que se va a resolver precisamente a partir de la aplicación de ese precedente. Pero en el caso boliviano ya existen algunos entendimientos, en este caso dentro de la jurisprudencia constitucional, que establecen de manera categórica que nos rigen estos entendimientos de estos autores que les mencionaba. En realidad podemos ver las sentencias constitucionales 502 quebrado 2003 y la sentencia constitucional 186 quebrado 2005, y a partir de estas sentencias constitucionales, lo que se entiende es que el precedente va a ser obligatorio solamente en aquellos casos donde exista analogía fáctica. Entonces, básicamente lo que establece estos dos entendimientos jurisprudenciales es que el precedente únicamente va a tener vinculatoriedad respecto a aquellos casos donde concursa precisamente la analogía entre los supuestos fácticos. Y en aquellos donde no se cumpla con esta condición, pues no se va a poder exigir la aplicación del precedente o de la jurisprudencia. Entonces, nótese que una de las condiciones para que el precedente sea vinculante es precisamente la presencia de analogía en los supuestos fácticos. Entonces, porque de no existir esta analogía, entonces el precedente no va a tener ese carácter vinculante respecto al caso que se está queriendo resolver, o más bien al caso donde se está queriendo aplicar un determinado precedente. Otra condición que podemos ver dentro de la doctrina para que un precedente sea vinculante está ligado a la correcta identificación del precedente en vigor. Y es de lo que hemos venido hablando precisamente, ¿no?, a lo largo de esta clase. ¿Esto qué involucra, no? Involucra precisamente, como les había mencionado al inicio de esta clase, realizar un análisis dinámico de la jurisprudencia, de la línea jurisprudencial. Este análisis dinámico significa básicamente realizar una comparación de los diferentes precedentes o entendimientos jurisprudenciales que existen dentro de una línea, y a partir de este análisis, de este examen o de esta comparación, pues corresponde establecer cuál es el precedente en vigor. Y como se ha dicho, puede darse, ¿no?, casos de que estos precedentes resulten siendo contradictorios. Es decir, que un precedente que hubiera modulado, reconducido tal vez u otro precedente, entonces puede resultar siendo contradictorio al otro. Entonces, en lo que corresponde en esto es precisamente establecer como el precedente en vigor aquel que se encuentre acorde a los lineamientos de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Lo que desde luego va a hacer que se constituya, ¿no?, en el precedente en vigor. Entonces, es preciso, ¿no?, conocer con exactitud cuál es el precedente en vigor, pues solamente así se estaría garantizando que el entendimiento jurisprudencial que se quiere aplicar a un caso nuevo o a un caso en curso sea el correcto, porque de no ser así, pues se podría generar un caos jurídico, ya que se podría crear un entendimiento en este nuevo caso que no precisamente responda, ¿no?, a los lineamientos que han sido emitidos anteriormente ya por los tribunales o por el mismo tribunal que está queriendo aplicar este precedente. Entonces, es importante identificar cuál va a ser el precedente en vigor para poder nosotros precisamente realizar, ¿no?, la interpretación de una determinada norma constitucional o una norma legal. Bueno, continuando con el tema, vamos a
abordar ahora también algo que ya lo habíamos visto anteriormente, y este tema está vinculado a la vinculatoriedad horizontal y a la vinculatoriedad vertical del precedente. A ver, la vinculatoriedad del precedente presenta precisamente estos dos escenarios, ¿no? Una faceta horizontal y una faceta vertical. Podemos decir que la vinculatoriedad del presente, a partir de estas dos facetas, está relacionado íntimamente con el principio de jerarquía de las autoridades jurisprudenciales que van a crear el precedente. Eh, a partir de esto, se puede decir que en el caso de que el precedente haya sido instituido por un juez o un tribunal de primera instancia, el precedente únicamente va a tener una vinculación horizontal, lo que quiere decir que el precedente únicamente va a ser obligatorio para el mismo juez o el mismo tribunal que ha emitido el entendimiento jurisprudencial. Esto obviamente salvo en los casos donde exista la necesidad de que el mismo juez o el mismo tribunal realice o tenga la necesidad en realidad de realizar una interpretación progresiva y evolutiva, ¿no? Que puede involucrar precisamente el cambio de esta línea, y obviamente en este caso se estaría modulando, se estaría mutando o se estaría cambiando, ¿no? El entendimiento o el precedente que le era vinculante al propio juez, ¿no? Pero ello, desde luego, no va a generar otro tipo de vinculatoriedad, porque va a continuar existiendo una vinculatoriedad horizontal. Dicho en otras palabras, el tema de la vinculación horizontal de la jurisprudencia está ligado precisamente al mismo juez o al propio tribunal que emite un determinado entendimiento jurisprudencial. Entonces, a partir de este concepto de la vinculación horizontal, va a ser la obligatoriedad en realidad del precedente, únicamente va a recaer sobre el mismo juez o sobre el mismo tribunal que ha emitido el entendimiento jurisprudencial. Bajo esta misma lógica, tratándose ya de tribunales de apelación, como sucede en la jurisdicción ordinaria, el precedente ya no va a generar solamente la vinculación horizontal, sino también va a generar la vinculación vertical, ya que respecto a los jueces de primera instancia, va a existir ya una vinculación vertical, y respecto al mismo tribunal de apelación que emite el lineamiento jurisprudencial, va a existir una vinculación horizontal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tribunal de primera instancia siempre va a tener la obligación de aplicar los precedentes que sean emitidos por el tribunal de apelación. Es decir, el tribunal de primera instancia tiene la obligación de aplicar los precedentes de los tribunales superiores, en este caso el tribunal de apelación. Y el mismo tribunal de apelación tiene también la obligación de seguir sus mismos precedentes, esto por la vinculación horizontal de la jurisprudencia. Claro que nuevamente, reitero, siempre existe la posibilidad de que el mismo tribunal de apelación sea parte de sus precedentes, como también en estos casos existe la posibilidad de que el juez de primera instancia sea parte también del precedente que ha sido emitido por el tribunal de apelación. ¿Y esto por qué? Porque precisamente puede existir la necesidad de que en un caso donde exista la analogía de los elementos fácticos, el tribunal o el juez de primera instancia tenga la necesidad de realizar un entendimiento a partir de los principios de progresividad y de favorabilidad de los derechos que están involucrados en el caso concreto. Entonces, para establecer una doctrina que sea considerada como la doctrina jurisprudencial más alta, se va a ver en la necesidad de este juez de modular o mutar, o de alguna manera cambiar el entendimiento que hubiera sido emitido por el tribunal de apelación. Entonces, en estos casos, sí es permitido que este tribunal
rompa esta vinculatoriedad vertical, ¿no? Entonces, pero solamente va a ser precisamente para precautelar de mejor manera los derechos fundamentales o las garantías constitucionales que están involucradas en el caso concreto. Ahora, en cuanto a los tribunales de cierre, como el caso del Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Agroambiental, el precedente que generan ellos, igual que en el caso de los tribunales de apelación, genera esta doble vinculación, ¿no? La vinculatoriedad vertical y la vinculatoriedad horizontal. Vertical porque, como habíamos dicho, en este caso los tribunales de apelación y los jueces de primera instancia van a tener la obligación de acatar los precedentes que sean establecidos por el Tribunal Supremo de Justicia en las diferentes materias, ¿no? Y también horizontal en los casos donde precisamente el mismo tribunal, es decir, los mismos magistrados que componen el Tribunal Supremo de Justicia, tengan que aplicar sus propios precedentes, ¿no? Aunque existen algunos casos donde en la práctica se ha dado que por la vinculatoriedad horizontal a partir de la doctrina, algunos tribunales de cierre han tenido que aplicar también entendimientos de otros tribunales de otras jurisdicciones. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, en el Tribunal Supremo de Justicia, no tengo ahorita el número del auto supremo, pero era un caso donde en materia de división y partición de bienes gananciales, el Tribunal Supremo de Justicia en su sala civil, a partir de la vinculatoriedad horizontal que existe entre los tribunales de cierre, porque así lo establecía este auto supremo, aplicó los precedentes establecidos por el Tribunal Agroambiental. ¿Y esto por qué? Porque precisamente este caso donde se estaba analizando la división y partición de bienes gananciales, existían bienes que constituían bienes agrarios, bienes que por un tema de competencia deberían ser resueltos por la jurisdicción agroambiental. Pero precisamente para no dispersar entendimientos jurisprudenciales o en todo caso, de alguna manera, dividir un mismo asunto en diferentes jurisdicciones, el Tribunal Supremo de Justicia resolvió este caso a partir de los lineamientos que fueron establecidos por el Tribunal Agroambiental, básicamente aquellos vinculados al tema de la disposición de la propiedad agraria, para ver en qué sentido se podían dividir o no se podían dividir. Obviamente en este caso se analizó el tema de la indivisibilidad de la propiedad agraria, que está establecida en la Constitución Política del Estado, entonces como que se desestimó por ese lado el tema de la división de algunos bienes que eran objeto de la pretensión que fue planteada en la vía familiar, ¿no? En todo caso. Entonces, existen algunos casos como esos, como les digo, que donde de alguna manera, la misma doctrina, en este caso de la vinculatoriedad horizontal, ha sido, ¿no? Reconfigurada, llamémoslo así, por los tribunales de cierre, para no generar inseguridad jurídica, ¿no? En todo caso, para resolver en una resolución, porque en este caso que les estaba comentando, la mayoría de los bienes que eran objetos de la división y partición eran, pues, bienes que estaban en el área urbana y, por lo tanto, eran de competencia de los jueces familiares, pero existían como uno o dos bienes que eran agrarios y no por esa razón pues el Tribunal Supremo de Justicia podía declararse incompetente. Entonces, por eso tuvo la necesidad de alguna manera de acudir a los lineamientos del Tribunal Agroambiental. Entonces, son casos como esos, ¿no? Y también hubo otro caso muy similar donde el Tribunal Supremo de Justicia precisamente también se declaró incompetente en ese caso para conocer también una división y partición de bienes, bienes gananciales, precisamente porque la mayoría de los bienes, en realidad creo que la totalidad de los bienes eran bienes agrarios, entonces él decía que ahí debería de aplicarse el tema de la jurisprudencia agroambiental, ¿no? Pero había un debate muy interesante porque los jueces agroambientales no conocen temas de división y partición de bienes gananciales, entonces es una competencia del juez familiar. Entonces, en esa sentencia, en ese auto supremo, pues se hizo referencia a todos estos aspectos y de alguna manera se establecieron ciertos lineamientos jurisprudenciales, ¿no? Voy a tratar de buscar este auto supremo y pues para la última clase vamos a tratar de debatir sobre este tema. Entonces, nótese cómo la importancia de la vinculatoriedad horizontal, ¿no? A tiempo
tiempo de resolver los casos que nos tocan, pues a los que somos por lo menos jueces o a los que están dentro de la labor de la abogacía en el diario vivir, ¿no? Donde tienen que analizar estos precedentes para poder incluso plantear una acción, ¿no? Una acción donde ellos ya puedan predecir, como les había indicado, hasta ciertos resultados del caso a partir de los lineamientos que ya ha establecido la jurisprudencia. Entonces, ahí la importancia de la vinculatoriedad horizontal y de la vinculatoriedad vertical. Ahora, en el caso del Tribunal Constitucional, se puede decir que su vinculatoriedad tiene una mayor relevancia, ¿no? Esto debido a que, porque el Tribunal Constitucional, a partir de nuestro modelo de control de constitucionalidad, que es enteramente concentrado, y bueno, a partir de algunos autores tiene un enfoque también plural, entonces se constituye, ¿no? Este tribunal en el encargado de la interpretación constitucional, porque es el guardián de la Constitución, el principal guardián de la Constitución. Además, el artículo 203 de la Constitución Política del Estado establece, ¿no?, que las resoluciones que emite el Tribunal Constitucional tienen un carácter vinculante y son obligatorios para todas las autoridades públicas. ¿Esto qué quiere decir? Que son obligatorias para las autoridades jurisdiccionales, para las autoridades administrativas y desde luego para las autoridades de la jurisdicción indígena, originario, campesina y de las jurisdicciones especializadas. Entonces, cuando se van a presentar casos análogos vinculados a los extremos que son analizados en las sentencias constitucionales o en la jurisprudencia constitucional, desde luego su vinculatoriedad tendrá un realce mayor, ¿no? O sea, tendrá mayor preponderancia porque ya el artículo 203 de la Constitución a nosotros nos dice que estas resoluciones tienen este carácter vinculante y obligatorio, cosa que no sucede, por ejemplo, con las resoluciones del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental o de las instituciones en la vía administrativa, ¿no? Entonces, pero que desde luego nosotros en las jurisdicciones que les he mencionado, a partir de la doctrina entendemos que la jurisprudencia que se emite en los tribunales de cierre, tanto de la jurisdicción agroambiental como de la ordinaria, pues tienen este carácter vinculante, ¿no? Entonces, ahí precisamente tal vez la diferencia, ¿no?, del Tribunal Constitucional con los demás tribunales de cierre, ¿no? Pero igual que en los otros casos, pues en este tribunal, los precedentes más bien que son emitidos por el Tribunal Constitucional, si bien tienen este carácter vinculante y obligatorio para todas las autoridades, igual pueden ser rotos, porque como nos había mencionado cuando hablábamos de las características del precedente, siempre estos entendimientos se pueden romper, o sea, es que si se pueden cambiar, se pueden modular, se pueden modificar, pero esto en base a los criterios de favorabilidad y progresividad que precisamente están vinculados al tema de la protección de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales. Entonces, con esta lógica, nosotros podemos entender que un juez ordinario de primera instancia puede alejarse de un entendimiento jurisprudencial emitido por el Tribunal Constitucional, no obstante de que exista esta vinculatoriedad y obligatoriedad establecida en el artículo 203, pero siempre va a tener que ser para favorecer más el derecho que precisamente está en debate dentro del caso que está resolviendo este juez. Lo mismo puede acontecer con un tribunal de apelación o un tribunal de cierre como el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental en materia agroambiental. Entonces, nótese que siempre va a existir esta excepción, ¿no?, al carácter vinculante tal vez del precedente, ¿no? Y en este caso, hablando de los precedentes que son emitidos por el Tribunal Constitucional. Porque no nos olvidemos que, pues, al igual que en todos los tribunales, pues los magistrados del Tribunal Constitucional también son seres humanos que pueden incurrir en alguna contradicción o en alguna interpretación que no precisamente favorezca a los derechos de una determinada persona. En todo caso, pueden resultar hasta siendo arbitrarios. Entonces, en estos casos, pues tocará que el juez de primera instancia en la jurisdicción ordinaria o el Tribunal Supremo de Justicia o los tribunales de apelación revisen toda la línea jurisprudencial en relación a ese derecho o a ese problema jurídico
y a partir de esta revisión, pues establezcan si existe un precedente que es mucho más protectivo que el precedente que se ha emitido por el Tribunal Constitucional, ya sea en nuestra normativa interna o en la normativa de los tribunales extra o supraestatales, y a partir de eso establecer cuál sería el precedente en vigor, y si no existiera uno, pues tocará al juez, pues a partir de la labor interpretativa, que es mucho más compleja, como les decía, establecer un nuevo precedente que sea precisamente mucho más protectivo para el derecho que está en debate dentro de este caso en particular. Entonces, nótese, ¿no?, que es muy interesante este tema de los precedentes porque no existen reglas definitivas, ¿no? Y esto, no obstante de que existen ya algunas disposiciones constitucionales que nos obligan a nosotros a aplicar los precedentes en este caso, del Tribunal Constitucional Plurinacional. Bueno, por último, vamos a hablar sobre los cambios del precedente y su aplicación en el tiempo. A ver, sobre este tema es importante hacer notar que el carácter dinámico de la jurisprudencia también involucra de alguna manera revisar cómo se aplica el precedente, es decir, si solamente se aplica a los casos nuevos, a los casos que están en trámite o a los casos también del pasado. Entonces, precisamente la doctrina que estudia el tema de los cambios del precedente y su aplicación en el tiempo, esto comúnmente ya adoptado por el derecho anglosajón, es decir, el sistema norteamericano, se denomina como la doctrina del overruling, que también ha sido rescatada por nuestro Tribunal Constitucional, que por ejemplo en la sentencia constitucional 2548 quebrado 2012 del 21 de diciembre hace referencia, ¿no?, al tema del overruling como la doctrina que va a estudiar precisamente los cambios del precedente y su aplicación en el tiempo. Esta doctrina lo que hace es proponernos dos variantes de la jurisprudencia. Uno que es la jurisprudencia retrospectiva o el overruling retrospectivo, y la jurisprudencia prospectiva o el overruling prospectivo. Cuando hablamos de la jurisprudencia retrospectiva o el overruling retrospectivo, tenemos que mencionar que normalmente esa es la regla para la aplicación del precedente. Es decir, que una vez que se ha creado un precedente, esta se aplica a todos los casos que se encuentran en trámite. Esto siempre y cuando el caso en concreto no tenga una sentencia con calidad de cosa juzgada material o formal. Y no importa, ¿no?, para la aplicación del precedente, en este caso de la jurisprudencia retrospectiva, si los hechos que están alegados en el caso donde se quieren aplicar hubieran acontecido antes del pronunciamiento del tribunal que va a establecer el precedente. Esto quiere decir que la jurisprudencia no está regida por los mismos principios que rigen a la ley. Por ejemplo, en este caso no rige para la jurisprudencia el principio de irretroactividad de la norma. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el precedente se puede aplicar a hechos pasados, es decir, a hechos que han acontecido antes de la emisión de este precedente. Claro que, como les había indicado, siempre existen límites dentro de estas reglas, que en este caso básicamente es que estos entendimientos no pueden afectar los asuntos que ya han sido resueltos, es decir, donde existe la cosa juzgada formal o material. Entonces, por lo mismo, ¿no?, la jurisprudencia solo puede aplicarse retrospectivamente en los hechos anteriores y en los casos, bueno, en todo caso, en los casos donde todavía esté en trámite el proceso. Otro límite que nos establece la jurisprudencia, comúnmente la jurisprudencia constitucional, para la aplicación retrospectiva de la jurisprudencia, se da en los casos de materia penal.
Dice la jurisprudencia constitucional que no se puede aplicar retrospectivamente un entendimiento jurisprudencial cuando esta jurisprudencia o este entendimiento jurisprudencial afecte los derechos del imputado o del condenado. ¿Esto qué quiere decir? Que un entendimiento jurisprudencial no puede ser aplicado para desmejorar o afectar las esferas de los derechos, concretamente del derecho a la libertad del imputado, del condenado. Entonces, en esos casos no se va a aplicar retrospectivamente la jurisprudencia, ya que en estos casos, como les decía, tiene que siempre revisarse la línea jurisprudencial y establecer cuál es el precedente que va a favorecer más a los derechos de las personas que estén involucradas en estos procesos, concretamente en estos casos para los derechos del imputado o del condenado. Entonces, únicamente se va a poder aplicar retrospectivamente la jurisprudencia en los casos donde no se perjudique o no se restrinjan los derechos que han sido consolidados por un anterior entendimiento jurisprudencia. Luego tenemos a la jurisprudencia prospectiva o también denominada overruling prospectivo. Este tipo de jurisprudencia está referida básicamente a los nuevos precedentes que se emiten por el tribunal, en este caso puede ser el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental, que tienen una aplicación únicamente hacia adelante, es decir, hacia el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que estos precedentes únicamente se van a aplicar a los casos nuevos que surjan a partir del establecimiento del precedente. No se van a aplicar a casos o a hechos anteriores a la creación de este precedente. Solamente a los hechos que surjan a partir de este precedente, que obviamente estén vinculados a este precedente por el elemento de la analogía en el tema de los hechos fácticos, ¿no? Pero para estos casos, el tribunal o el juez que va a establecer de manera prospectiva la aplicación de la jurisprudencia, lo debe hacer, dice la jurisprudencia, de manera expresa, de manera categórica, de manera textual. ¿Eso qué quiere decir? Que en la resolución, en la sentencia que emita el juez o el tribunal, debe hacer mención de manera explícita que esta jurisprudencia se va a aplicar desde la fecha para los futuros casos. Justamente eso acontece, ¿no? En la sentencia constitucional 2548 quebrado 2012, que es una de las muchas sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional Plurinacional, donde establece la aplicación prospectiva de un entendimiento jurisprudencial. Entonces, precisamente todos estos elementos nosotros los debemos de tomar en cuenta cuando queremos establecer el estándar jurisprudencial más alto, pues que como les decía, es importante entender cuál va a ser el lineamiento jurisprudencial que se va a aplicar en un caso concreto, esto a partir de todos los elementos que involucra el estándar, el precedente en vigor, ¿no? Elementos que están vinculados al estándar jurisprudencial más alto, que están vinculados a la aplicación prospectiva, retrospectiva de la jurisprudencia, que están vinculados a la tipología de la sentencia, si esta sentencia es una sentencia fundadora, moduladora, una sentencia reconductora o simplemente confirmadora. Entonces, existe un cúmulo de aspectos o de elementos que nosotros debemos considerar a tiempo de establecer el precedente en vigor. Entonces, yo espero que en esta clase se haya comprendido precisamente este elemento que, como les había dicho, era el objetivo de esta clase. Básicamente lo que queríamos es entender cómo se va a establecer el precedente en vigor y particularmente se ha hecho referencia a la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, porque como les mencionaba, a partir de la sentencia constitucional 2233 quebrado 2013, pues se ha establecido esta doctrina como el lineamiento principal para establecer cuál es el precedente en vigor, lo cual, como les había mencionado, rompe ciertos criterios como el criterio de temporalidad. Es decir, no únicamente el precedente en vigor va a ser la última resolución que se haya emitido en relación a un problema jurídico, sino puede descartarse algunos precedentes que tal vez hayan sido modulados, hayan sido mutados, pero que establezcan criterios jurisprudenciales más protectores, ¿no? Que estén acordes precisamente al principio de favorabilidad y al principio de progresividad de los derechos fundamentales.
y también habrá que tomar en cuenta que van a existir casos complejos donde precisamente el precedente pues tenga que sujetarse a un trabajo de ponderación donde el juez o el jurista pues tenga que establecer cuál de estos precedentes tendrá cierta preponderancia cuando exista colisión de derechos o principios constitucionales, y esto precisamente para establecer precisamente cuál es el precedente en vigor. Entonces, son todas estas situaciones que espero que se hayan comprendido en la presente clase. No sé si tenemos alguna duda para poder concluir la clase del día de hoy con este tema, ¿no? No sé si tienen alguna duda, por favor, ahorita tienen la palabra. Bueno, creo que no tenemos dudas, espero que haya quedado todo claro. Y el día martes nos estaríamos reuniendo nuevamente, continuando con este tema o este módulo vinculado al tema de la jurisprudencia en materia civil y familiar. Entonces, si no hay ninguna duda, pues estaríamos concluyendo la clase del día de hoy en esta parte. Bueno, me despido, queridos compañeros. Espero que tengan una buena noche, un buen descanso, un buen fin de semana y nos estaríamos viendo el día martes a las 7:30 de la noche. Muchas gracias y que tengan buen descanso. Buenas Buenas noches. noches, Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches.